Aplicación práctica de la lógica del derecho y la resolución de casos prácticos. Capítulo primero. Examen de definiciones. Con el propósito de comprender mejor este tema, se establece un marco conceptual donde se precisa el significado o interpretación de los conceptos utilizados dentro del proceso, así como la relación o vinculación de algunos elementos. Dentro de los procesos judiciales es muy común encontrarnos con conceptos como juicios enunciativos y juicios normativos. Estos son conceptos diferentes. Mientras que el juicio enunciativo explica lo que es, el juicio normativo no se refiere a la realidad de los hechos, ni a la manera como estos se desarrollan, sino que por el contrario, hacen mención a un deber ser. Por lo que los juicios enunciativos pueden ser verificados o comprobados científicamente, mientras que los normativos, más que una comprobación, hablamos de una validez. Es decir, por un lado podemos comprobar científicamente una ley de gravedad, y por el otro lado decimos si es válido o no válido. Asimismo, tenemos diferenciar el proceso de reglas técnicas y normas de conducta. Ambas tienen características diferentes. Las normas de conducta están vinculadas permanentemente con la idea de bilateralidad. Reconocen un derecho y a la vez también reconocen una obligación. Las normas de carácter social no tienen esta característica, es decir, no estamos obligados a cumplirlas. Las normas jurídicas, por su aplicación, deben cumplir con tres elementos fundamentales. Un supuesto, hipótesis que al realizarse da origen a los deberes y derechos que la norma impone y concede. En este caso, es el actor de los hechos. Cúpula o moderador deóntico. Enlaza las consecuencias al hecho jurídico productor, es decir, constituye la acción. Disposición. Expresa las consecuencias normativas de la realización del supuesto. Con la aplicación de estos tres elementos, una norma jurídica da cumplimiento a una regla de conducta. Las leyes son normas jurídicas que establecen derechos y obligaciones, dentro de las cuales debemos distinguir el concepto denominado imputación normativa. Esta imputación se puede presentar de dos formas: consistente en atribuir al hecho productor de las consecuencias en la disposición señalada, y consecuente en atribuir a determinada persona las consecuencias producto de un hecho jurídico concreto. Kelsen sostenía en su teoría pura del derecho que la persona era el centro de la imputación normativa. Por su parte, José Manuel Terán sostenía que persona, imputación o responsabilidad eran conceptos iguales. Lo que es importante tener presente es que únicamente las personas pueden ser sujetos de imputación normativa o sanción judicial. Respecto de la aplicación del derecho, es decir, en el campo de la aplicación procesal y la aplicación de las técnicas legislativas, existen dos momentos importantes del derecho: derecho objetivo y derecho subjetivo. El derecho objetivo es una norma que establece derechos e impone obligaciones. El derecho subjetivo es una posibilidad de acción, es decir, constituye una posibilidad de que el gobernado pueda llevar a cabo un determinado comportamiento. Este derecho, a su vez, se subdivide en derecho subjetivo absoluto y derecho subjetivo relativo o personal. El derecho subjetivo absoluto son aquellos que son oponibles a cualquier persona. El derecho subjetivo relativo o particular son aquellos que se oponen a determinadas personas en particular, derivado de una acción particular vinculada a una relación de carácter personal. Por lo anterior, es dable concluir que el derecho objetivo constituye la base del derecho, en tanto que el derecho subjetivo son aquellas vinculaciones con la base del derecho. Es cuanto.
tardes, compañeros y asesorados. Continuando con la exposición del tema, a mí me tocó la parte número 2, que es la forma en que la lógica participa en la formación de procesos judiciales. Como la participación indica que debo de explicarlo con mis propias palabras, recordemos primero que nada que la lógica estudia los pensamientos. Es la ciencia que estudia el pensamiento y las condiciones para que estos sean correctos y verdaderos. Los jueces resuelven a través de expedientes, analizan y estudian para analizar. ¿Analizan qué? Analizan la demanda, analizan la contestación, analizan las pruebas, los alegatos. ¿Para qué? Para que en base a ello puedan ellos tomar una decisión y puedan determinar una sentencia. Es ahí donde viene la lógica, en las decisiones que van a tomar los juristas. ¿Y cómo va a influir la lógica en los procesos judiciales? Bueno, va a influir en la manera que va a marcar los pasos que tiene que seguir el juez para tomar una decisión. Quiero aclarar que la lógica no produce la decisión, sino que es una herramienta para decidir si esa decisión es razonada. Es decir, determina una serie de criterios para controlar la racionalidad de la decisión. ¿Qué es un proceso de carácter judicial? Bueno, un proceso de carácter judicial es aquel que cumple con todas las formalidades esenciales de un juicio. Esas formalidades las ha citado el Poder Judicial de la Federación a través de diversos criterios de la jurisprudencia, que son fundamentalmente la demanda, la contestación, las pruebas, los alegatos y la sentencia. Todo ello vinculado con la expresión de un juicio. Ello en términos del artículo 14 constitucional. Dentro de los procesos judiciales encontramos, por ejemplo, los procesos judiciales civiles, los procesos judiciales mercantiles y los procesos judiciales penales. Dentro de esos procesos es muy importante la función jurisdiccional. Es de suma importancia durante el desarrollo del juicio. Si la función jurisdiccional puede asemejarse a un silogismo, este proceso podrá tener una premisa mayor y una conclusión. La premisa mayor está compuesta por la norma jurídica, que es la Constitución, el Código Civil, incluso la Constitución es la que establece los derechos y las facultades, o en caso impone deberes y obligaciones. La premisa menor, bueno, estos serán los hechos que las partes aporten a través de sus medios de convicción. La conclusión tiene que ver con el sentido final que el órgano jurisdiccional dicte a través de la sentencia. De esta manera, cuando en un asunto se plantea una discusión de carácter judicial y las partes hacen llegar al juez sus elementos de convicción, es la unión mental que lleva a cabo el juez entre la premisa mayor y la premisa menor, la que lleva al estado final de la sentencia. En conclusión, en el desarrollo de procesos de carácter judicial, la aplicación de los principios supremos de la lógica, el principio de identidad, el principio de no contradicción, del tercer excluido y principio de razón suficiente son fundamentales en la integración del mismo y sientan las bases de las resoluciones que emiten los jueces con respecto a los juicios que tienen que definir, como la manifiesta el magistrado Tino Avilés Agavera en su conferencia Casos de oposición contradictoria entre normas de derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los juzgadores, más que resolver respecto de personas, resolvemos respecto de expedientes y lo regimos fundamentalmente a través de las reglas y formalismos. Muchas gracias. Capítulo 3. Aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. La lógica, al igual que la técnica, se involucra de manera importante en el proceso legislativo, por lo que en primer lugar definiremos tres conceptos principales. Lógica.
proviene del vocablo griego logos, que significa pensamiento, razón, inteligencia, el cual es complementado por lógica, que significa relativo a. Por tanto, la lógica es el estudio del pensamiento. La lógica no se pregunta cómo pensamos, sino cómo deberíamos pensar. Tiene principios lógicos universales, y estos son el principio de no contaminación, el principio de tercero excluido, el principio de identidad y el principio de razón suficiente. La técnica se deriva de tecné, palabra griega que significa o alude al arte, la ciencia y el saber. Una técnica es un procedimiento o conjunto de procedimientos que tienen como objetivo lograr un fin determinado o concreto. Legislar. Este se entiende como el derecho o la potestad de corregir o elaborar leyes. Tiene dos aspectos inherentes. El formal, que es la existencia de formular clara, inequívoca y exhaustivamente los preceptos contenidos en las leyes. Y el material, que es la ordenación de las instituciones que tienden a solucionar y a satisfacer congruentemente los conflictos. Por lo tanto, la técnica legislativa tiene como objetivo principal el crear un consenso para construir reglas que establezcan de mejor manera la elaboración de proyectos de ley. La lógica interviene en este proceso legislativo a través de niveles de racionalidad para la elaboración normativa, mismos que son la racionalidad comunicativa o lingüística, que es en donde el emisor debe ser capaz de transmitir de manera efectiva el mensaje. La racionalidad jurídico-formal, que es en donde la nueva ley debe insertarse de manera armoniosa en un sistema jurídico. La racionalidad pragmática, que significa que dicha norma debe ser útil para resolver los problemas o controversias, así como regular la conducta de los integrantes de una sociedad. La racionalidad teleológica, que es en donde la ley debe alcanzar los fines sociales, etc. Y finalmente, la racionalidad ética, en donde las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que tendrán que ser susceptibles de justificación ética. Esto es, a grandes rasgos, un resumen del capítulo 3 del video que vimos para la actividad.
opinión se define con argumentos anunciados y expresivos que comprender, persuadir o disuadir al receptor estableciendo un punto de vista para la cual la vía racional o racional de argumentación es de carácter dialógico. La estructura de la argumentación se basa prácticamente en la tesis, que es una opinión o un punto de vista anunciado como afirmación. Una base sirve de argumento para la tesis, de fácil aceptación. Una garantía. La garantía es un argumento que explica la información entregada en la tesis y mantiene la validez entre la tesis y la base. Y el respaldo simplemente es el otorgar la autoridad a la garantía. Esto es en base a estadísticas, ejemplos, entre otros ejemplos. En la argumentación existen dos tipos, que es la argumentación secuencial, eso es prácticamente un discurso argumentativo, donde se detiene o se interroga a una persona